abdominal comienza la vascularización con una arteria que ya nosotros conocemos, que vimos desde el tórax. Una arteria que nació en el ventrículo izquierdo y que a partir de esa arteria se originaba la circulación mayor o sistémica. Entonces, ¿qué es la aorta? Entonces, la aorta desde que nace empieza a dar sus ramas para tórax, para cabeza, ¿cierto? Ahora vamos a ver las que va a dar para abdomen y miembro inferior, ya lo vimos, en fin. Entonces, ¿tiene Parkinson? ¿No será exceso de...? Eso también da tembleque. Empiece a bajar haciendo el video. Vale, pelado. Ah, jue madre. Espere, perdón. ¿Y le puedo pedir un favor? Le dice a Andrea que si por favor me puede cambiar el marcador. Se me olvidó cambiarlo. Hable mientras que... ¿Paró la grabación? Correcto. Entonces, comenzamos primero con la arteria aorta. Esa arteria aorta que, como les decía, nació en el ventrículo izquierdo, hizo el callado y se me convirtió en aorta torácica descendente. Entra por el hiato, imaginémonos que este bosel es el músculo diafragma, entra por el hiato aórtico y en ese momento queda en abdomen y se me convierte en arteria aorta abdominal, ¿correcto? Las primeras ramas que esa arteria aorta abdominal me va a dar corresponden a las arterias frénicas inferiores. Todo lo que tenga el prefijo frénico o que tenga ese nombre me está diciendo que va hacia o está en relación con el músculo diafragma. Entonces esta arteria frénica inferior me va a irrigar la parte inferior del músculo diafragma, ¿cierto? Pero en la medida que esa arteria frénica se está distribuyendo por el músculo diafragma, me va a dar unas arterias que se llaman las arterias suprarrenales superiores, que van a ir a irrigar la parte superior de la arteria de la glándula suprarrenal. Seguimos bajando, luego la arteria aorta tiene un tronquito, que es algo como así, una cosita pequeña que mira hacia adelante, que se va a llamar el tronco celíaco, ¿sí? Y de ese tronco celíaco van a nacer tres arterias importantes, que son la arteria gástrica izquierda, la arteria esplénica y la arteria hepática común. Esas son las tres ramas del tronco celíaco. La arteria gástrica izquierda, pues va a ir a irrigar, se va a ir hacia la izquierda y va a irrigar parte de la curvatura menor del estómago. Ahorita vemos cómo lo hace. Hablemos de la arteria esplénica. Ella va a ir a irrigar el vaso. Aquí estaría el vaso, pero antes de irrigar el vaso hay unas arterias que van a ser las arterias, cortas, ¿sí? Las arterias cortas, las arterias dorsal del páncreas, que va a ir hacia lo que es la parte del cuerpo y de la cola del páncreas, ¿sí? Otras arterias cortas, gástricas cortas, y la arteria gástrica posterior, ¿sí? Van a ir hacia el estómago. Y me va a dar otra rama muy importante que se va a llamar la arteria gastroomental izquierda. Entonces tenemos gástrica izquierda y gastroomental izquierda. Ahí se me acaba la rama y en ese momento esa arteria esplénica entra al vaso para irrigar el vaso. Tenemos ahora la arteria hepática común, la tercera rama del tronco celíaco. ¿Sí? Perdón un momento a ver si se me hizo falta alguna. Ese ya está en la fotocopiadora, pero... No le puso atención a lo que yo dije. Sí, pero así todo... Sacratísimo rostro. Pero eso sí, pregúntele por la lámina 48 y verá que le da... ¿De qué? Pues yo no sé, la lámina 48. Muy bien. ¿De qué selección? ¿De qué? No hay 40. Ella le dice a usted qué selección es. Dice,
Luego, tenemos la arteria hepática común, me va a dar esta rama, que es la arteria gastroduodenal. La ventaja de todas estas arterias es que me están diciendo a qué órgano van a ir a irrigar. Gastroduodenal. Gastro, estómago, duodenal, duodeno. Esa arteria gastroduodenal me va a dar esta rama que se va a llamar la arteria gastromental derecha. Esta era la arteria gastromental izquierda, esta es la arteria gastromental derecha. ¿Qué sucede ahí? Que las dos arterias gastromentales se unen, se anastomosan. Cuando dos vasos sanguíneos se unen, se llama anastomosis, se anastomosan. Hay dos tipos de anastomosis. Hay una anastomosis lateral, que es cuando viene un vaso principal y el otro llega y entra por un lado, por eso se llama lateral. Y la otra anastomosis se llama anastomosis por inosculación, ¿sí? ¿Qué es ósculo? No ósculo, sino ósculo, porque dice ósculo es cuando un niño tiene al habla lenguiceco y no pronuncia la R. ¿Bien? No. ¿Qué es un ósculo? ¿A usted le han dado un ósculo? ¿Usted le cree que no le han dado un ósculo? ¿Es cierto que no? Se la pasa repartiendo ósculos que la mierda. Don Sebastián, usted no sabe, pero sí le han dado un ósculo. Buenas noches, su merced. ¿Cómo me le ha... De paso, cuénteme, ¿usted ha dado un ósculo? ¿No ha dado ni un ósculo? ¿Y a usted no le han dado un ósculo? ¿A poco sientes? Oiga, pobrecitos estos muchachos. Su merced, ¿le han dado un ósculo? ¿Sí? ¿Qué es un ósculo? Ah, un beso. Qué mente tan retorcida la de ustedes. Ósculo es un beso. Y en los besos francés, el beso es boca a boca. Entonces, anastomosis por inosculación es cuando la unión se hace boca a boca. ¿Sí? Boca a boca. Este es un vaso, este es otro vaso y se unen, como ocurre acá. ¿Sí? Entonces, esta es una anastomosis por inosculación. Diga, su mamá, ¿ustedes eran así de feos o de mala gente que su mamá nunca les dio un ósculo? Gente retorcida que tiene. Bueno, entonces se unieron la gastromental izquierda con la gastromental derecha y ellos van a irrigar la curvatura mayor del estómago. Curvatura mayor del estómago. Entonces, una vez que la gastroduodenal me dio la gastromental derecha, se me convierte en arteria pancreatoduodenal. Pancreatoduodenal. Y me va a dar dos ramas. Una rama que se va a llamar la pancreática superior, que va a irrigar la parte superior de la cabeza del páncreas, y otra que va a ser la rama duodenal, que va a irrigar el duodeno. Y se acaba en ese momento la arteria gastroduodenal. Seguimos con la hepática común. Luego la hepática común me da otra arteria, que se va a llamar la gástrica derecha. Gástrica derecha. Entonces, ¿qué hizo la gástrica derecha? Se unió con la gástrica izquierda, lo mismo, hicieron una anastomosis por inosculación y me van a irrigar las dos, lo que es la curvatura menor del estómago. La unión de las gastromentales irrigaron la curvatura mayor. La unión de las gástricas me irrigan la curvatura menor. En el momento que la arteria hepática común me da la gástrica derecha, me cambia de nombre, ¿sí? Y ya no se llama hepática común, sino que se va a llamar arteria hepática propia. Arteria hepática propia. Esa arteria hepática propia me va a dar dos ramas, que son la arteria hepática izquierda y la arteria hepática derecha. ¿A dónde irá la arteria hepática izquierda? ¿A dónde irá? Ya nosotros vimos hígado. ¿A dónde irá? Lóbulo hepático izquierdo. Al lóbulo hepático izquierdo. ¿Y la hepática derecha a dónde irá?
al lóbulo hepático derecho. Pero esa arteria hepática derecha, antes de entrar al hígado, al lóbulo hepático derecho, me da una rama que se llama la arteria cística. Esa arteria cística, ¿a quién irrigará? A la vesícula biliar. A la vesícula biliar, arteria cística. ¿Listos? Preguntas hasta el momento. ¿No question? Bueno, seguimos bajando. Vamos en la 22. Luego me da la aorta otra arteria que se llama la arteria suprarrenal media. Ya llevamos dos suprarrenales. La suprarrenal superior, rama de la frénica inferior, suprarrenal media, rama de la aorta. ¿Cierto? Seguimos bajando. La aorta me da una rama muy importante que se llama la arteria mesentérica superior. También el nombre se lo están cambiando, la pueden encontrar como mesaraica superior. Mesentérica superior o mesaraica superior. Esa arteria mesentérica superior me va a dar una rama. ¿Qué número era? Acá. Me va a dar una rama que va a ser la arteria pancreática inferior. La 16 era la arteria pancreática superior. La 25, la arteria pancreática inferior. La 16, la pancreática superior, me va a irrigar la parte superior de la cabeza del páncreas. La pancreática inferior me va a irrigar lo que es el proceso uncinado del páncreas, que era esa lengüeta que tiene la cabeza del páncreas. ¿Listo? Me da otra arteria, esa mesaraica superior, que se va a llamar las arterias yeyuno-ileales. Yeyuno-ileales. Esa arteria, a ver, los libros, ¿por qué le está, o bueno, la Gold Standard, ¿por qué le está cambiando el nombre de mesentérica superior a mesaraica? Porque realmente la arteria se mete al mesenterio y me da las ramas que vamos a ver ahora. Entonces, para que no quede como mesentérica toda, para la Gold Standard, esta, la 24, sería la mesaraica superior, ¿sí? Y la 26 sería la mesentérica superior, o mesentérica. ¿Por qué? Porque se mete dentro del mesenterio. El mesenterio es esa porción de peritoneo que está uniendo el yeyuno con el ilio. Entonces, esa arteria mesentérica se mete dentro del mesenterio. La mesaraica no va dentro del mesenterio, por eso ya no se debe llamar mesaraica, no se debe llamar mesentérica superior e inferior, sino mesaraica, ¿sí? Muy bien, entonces se mete la arteria mesentérica superior o yeyuno ileal y dentro del mesenterio comienza a dar unas ramas que me arman unos arcos. Y esos arcos se van a llamar los arcos yeyuno-ileales. Arcos yeyuno-ileales. De esos arcos yeyuno-ileales salen unos vasos, estos, que se van a llamar los vasos rectos. Esos vasos rectos son los que se meten dentro del yeyuno y dentro del ilio. No sé si cuando vimos yeyuno e ilio les mostraba cómo era una diferencia o cuál era un criterio para reconocer uno del yeyuno del ilio. ¿Sí? El yeyuno, estos arcos arteriales son más amplios, pero en menor cantidad, y los vasos rectos eran más largos en el yeyuno. Y en el ilio, los arcos son más pequeños, ¿cierto? En abundante cantidad, y los vasos rectos van a ser más cortos. ¿Sí? Entonces, ¿dónde uno mira esto? En el mesenterio. Esto, ¿correcto? Muy bien, entonces esos vasos rectos se meten al yeyuno y se meten al ilio para irrigar el yeyuno y para irrigar el ilio, ¿cierto? Bueno, seguimos bajando con la mesaraica superior. Esa mesaraica superior ya, ella coge así hacia la derecha como en diagonal, ¿verdad? Me va a dar unas ramas que van para el colon. ¿En qué número voy? 28.
Una rama que se va hacia la derecha se va a llamar la cólica media. Esta, la siguiente, se va a llamar cólica derecha. Cólica media, perdón, cólica media, cólica derecha. ¿A dónde van a ir? Cólica. Al colon. ¿Y a qué parte del colon? ¿Colon? ¿Cuál? Colon derecho, pero eso no se llama colon derecho. Ascendente. Ascendente, ¿sí? Colon ascendente y la flexura hepática o flexura cólica derecha. Put attention a lo que viene ahora. Ya se está acabando la arteria mesentérica superior. Y esa, cuando ya va terminando, a este lado, hacia la región de la fosa ilíaca, me formo otro tronco. ¿Cómo se va a llamar ese tronco? Tronco, voy a decirlo despacito, ilio biseco apendículo cólico. Tronco ilio biseco apendículo cólico. ¿Qué significa un tronco arterial? Pues es un vaso principal y como en un árbol del tronco salen ramas. Tronco celíaco y aquí salieron 3 ramas. ¿Sí? Tronco iliobiseco apendículo cólico y de aquí van a salir 6 ramas. El nombre del tronco me está diciendo los nombres de las ramas. Tronco, ilio. ¿A dónde irá? Al ilio. Al ilio distal, porque estas yeyuno ileales irrigó gran parte del ilio y esta le termina de irrigar la parte distal o terminal del ilio. Tronco ilio. Biseco. ¿Qué significa bi? 2. Seco, ciego. O sea que de ese tronco salen ¿cuántas ramas para el ciego? 2. Una rama que se va a llamar la secal anterior y otra que se va a llamar la secal posterior. Salen del tronco así. Secal anterior va a irrigar la parte anterior del ciego y la secal posterior que va a irrigar la parte posterior del ciego. ¿Sí? Entonces ya tenemos el nombre de 2 ramas. Ilio biseco. Apendículo, ¿a dónde irá? Al apéndice vermiforme. Cólico, ¿a dónde irá? Al colon. Al colon. ¿Sí? Entonces mire lo que hacen las 3 arterias que van al colon. Cólica media, cólica derecha y la rama cólica del tronco se anastomosan entre sí, se unen entre sí y me van a formar unos arcos parecidos a los yeyuno ileales. Acá se llamaban arcos yeyuno ileales, aquí se va a llamar arco paracólico derecho. ¿Qué significa el prefijo para? Voy por la autopista y voy a coger la paralela. ¿Qué significa el prefijo para? ¿O qué es algo paralelo? ¿Que está qué? Cerca. ¿Cómo? Cerca, pero No. Próximo. No. Al lado. Al lado significa paralelo. Entonces, paracólico, ¿qué significará? Que está al lado de quién? Del colon. ¿Cuál colon? Ascendente. Entonces ya de esos arcos paracólicos salen también los vasos rectos, que esos vasos rectos se van a meter dentro del colon. Colon ascendente hasta la flexura hepática del colon. ¿Correcto? Muy bien. Preguntas hasta el momento. 37. Listo. Seguimos bajando. La aorta me da luego las arterias renales. Arterias renales. ¿A dónde irán esas arterias renales? Correcto. Al riñón. Pero antes de que la arteria renal entre al riñón, me da esta otra rama, que se llama la arteria suprarrenal inferior. Entonces, las glándulas suprarrenales está irrigada por ¿cuántas arterias? Arteria suprarrenal superior, rama de la frénica inferior. Arteria suprarrenal media, rama de la aorta. Arteria suprarrenal inferior, rama de la renal. De la renal. ¿Sí? Bueno. Muy bien. Seguimos bajando.
Luego me da otra arteria que es la mesentérica inferior o mesaraica inferior. Esa mesaraica inferior me da tres ramas, que son la arteria rectal superior, la rama terminal de la mesentérica inferior se llama rectal superior. ¿A qué parte, a dónde irá esa rectal superior? A la parte superior del recto. Luego tengo la arteria sigmoidea. ¿A dónde irá? Al sigmoides. Y luego tengo esta arteria que se llama cólica izquierda. Cólica izquierda. Y esa cólica izquierda hizo lo mismo que hicieron las del lado derecho. Me armaron unos ¿qué? Unos arcos. ¿Cómo se llamarán esos arcos? ¿Cómo se llamaban estos arcos? ¿Al lado de quién está? Paracólicos. Este lado eran derechos. Aquí serán los arcos paracólicos izquierdos. Y de esos arcos paracólicos izquierdos salen unos vasos rectos que se van a meter al colon. ¿A dónde? Al ángulo esplénico del colon, colon descendente. ¿Sí? Colon descendente. ¿Correcto? Bueno, seguimos bajando. Y me va a dar otras arterias que se van a llamar las arterias gonadales. Arterias gonadales, quieren decir que van hacia las gónadas. ¿Cuáles son las gónadas en un hombre? ¿Cómo se llaman las gónadas en un hombre? ¿Su merced está escuchando música? ¿Qué? Quítese el audífono. Gracias. ¿Cómo se llaman las gónadas en el hombre? ¿Los qué? Los testículos. ¿Y en una mujer? Ovarios. Entonces, si el dibujo fuera masculino, se llamarían arterias. No, testiculares. Si el dibujo fuera femenino, se llamarían arterias Ováricas. ¿Sí? Pero como no decimos que sea hombre o mujer, la llamamos por eso arterias gonadales. ¿Correcto? Bueno. Seguimos bajando. Ya casi terminamos. Como 30. Chilla más que una canasta de pollo. Ay, profe. Muy bien, seguimos bajando y luego la aorta me da 4 ramas que salen al lado y lado de la aorta, que se van a llamar las arterias lumbares. Entonces tendremos la arteria lumbar 1, lumbar 2, lumbar 3, lumbar 4. ¿Sí? ¿Listo? Muy bien. Luego de que la aorta me da la 4ª arteria lumbar, prácticamente enseguida, por allá a los 2 centímetros, se me abre en 2 esa arteria lumbar y me va a dar origen a las arterias ilíacas comunes. Ya estamos acá en la pelvis. Arterias ilíacas comunes. Pero antes de que la aorta se bifurque, por la parte posterior de la aorta sale una rama, ¿sí? No es la que usted está pensando, que ya vea, soltó la risa de una vez. No es esa. Esa es la arteria sacra media. ¿Sí? Sale la arteria sacra media. Están estos pelados, pero... Guapísimo rostro. Esto toca hacer un exorcismo. Muy bien. Está la arteria sacra media. ¿A dónde irá la arteria sacra media? A la región sacra. Pero de esa arteria sacra media salen otras arterias, que es la lumbar 5. Lumbar 1, 2, 3 y 4, ramas directas de la aorta, y la lumbar 5, rama de la sacra media. Muy bien. Luego, la carótida común me da 2 ramas, que son la ilíaca interna, la arteria ilíaca interna, que es la encargada de
irrigar todo lo que son las vísceras pélvicas, la parte urinaria, aparato reproductor, ¿sí? De ahí. Y me da la arteria ilíaca externa. La arteria ilíaca externa. Esa arteria ilíaca externa, tan pronto pasa un ligamento que se llama el ligamento inguinal, se me convierte en ¿qué arteria? Arteria femoral. ¿Cómo? Arteria femoral. La arteria femoral. Y ya el resto del cuento lo conocen ustedes porque ya vimos extremidad inferior. Entonces tienen que repasar las arterias de extremidad inferior. ¿Listo? Así puje. Listo, ya tenemos qué me hace falta irrigar en aparato digestivo. ¿Qué me hace falta irrigar? ¿Qué me hace falta irrigar del aparato digestivo? La vejiga. ¿La qué? La vejiga. Digestivo. Sí. ¿El estómago? Ya está. La gástrica izquierda, derecha, la gastromental, las gástricas cortas, la gástrica posterior. Tenemos arterias del estómago para donarle. Los intestinos, ¿cuáles? Delgados, mire, yeyuno y leales. Ya está el colon Y el también. duodeno. Y el colon ascendente también, ya. Es el único que ha parado bolas a la clase. ¿Cuál hace falta aquí? Ya están las renales. Digestivo. Renales es hígado, está la hepática común, hepática propia, hepática derecha, El hepática páncreas izquierda. también, ya. El duodeno, ya. El cuerpo del páncreas. ¿El No, qué? el cuerpo del páncreas, ya. El cuerpo del páncreas está la Ya. pancreática superior y pancreática inferior. Oiga, ¿no le han atinado? El esófago, pero el esófago de aorta torácica. ¿Qué hace falta cuál? El es como tal. La bolsita, sí. Hasta ahora se está despertando. Se perdieron un 5 ahí, hombre. El colon transverso. Colon ciego, colon ascendente, colon descendente, sigmoide, recto. ¿Dónde está el colon transverso irrigado? Entonces, el colon transverso es el único de todo el sistema digestivo que no tiene circulación propia. ¿Qué quiero decir con eso? Que la circulación para el colon transverso es una circulación prestada. ¿Cómo así? Entonces, una rama de la cólica media se va hacia la derecha y una rama de la cólica izquierda se va hacia la izquierda y se unen las dos y me van a formar una arteria que se llama la arteria marginal. Y esa arteria marginal es la que se encarga de irrigar el colon transverso. Pero vuelvo a repetir, la marginal se formó por la rama superior de la cólica media con la rama superior de la cólica izquierda. Cólica izquierda. ¿Listos? Venga, 54 arterias. Preguntas sobre irrigación. ¿Cómo? ¿Que ya no más clase? Si eres como para las 2 clases. Sí. ¿Verdad? Bueno, muy bien. Pasemos ahora a las venas. Ustedes dijeron, ya se acabó esto. ¿Qué?
¿Y hoy tocan oídos de las muchachas? ¿Van de las venicas o las toallas? Hermano, pero es que si usted de las paisas sale con lo de, ¿cómo es que se llama? La disección del corazón de pollo, pues lo sacan a patada. Usted no cumple ni años, compadre. Año cumple lo que nosotros festejamos. Pues Paro, ¿cierto? pelado así que no. Ya las venas aquí son un poquito más cortas. Dije un poquito. O sea, ahorita, ¿las otras eran cuántas? ¿50 y qué? Le quita una y le quita. Ahorita 50. 49. Ah, bueno, ¿se acuerdan? Yo dije que era más poquito, pero no le dije. ¿Me tienes a mí? Yo no sé jugar a mi cosa. Ayer le digo a Ángel, tiene que decirle Bueno, que muy bien. no le compro la endulzada. El casco. De horario. Yo estaba en mi casa. Es que se no, una cocada. La señora va mucho. Bueno, muy bien. Entonces vamos a ver el drenaje. Vamos a ver el drenaje a nivel de abdomen, abdominopelvis. Así como en la extremidad superior y en la extremidad superior habían dos drenajes venosos, uno superficial y uno profundo, acá tenemos dos venas, no es que sean superficiales y profundas, no, porque ambas son profundas. Acá tenemos dos venas que se van a encargar de hacer el drenaje venoso de toda la parte del abdomen, pelvis y extremidades inferiores. Una de esas venas va a ser la cava inferior. La vena cava inferior se encarga de recoger el drenaje venoso de extremidades inferiores, ¿sí? Y de todos los órganos que no son digestivos, de todos los órganos que no tienen que formar parte del aparato digestivo. O sea que la cava inferior también me va a recoger el drenaje venoso de toda la parte urinaria, renal y aparato reproductor, pero nada con sistema digestivo. ¿Cómo comenzamos? Bueno, tenemos acá una vena
que se llama la vena femoral, que pasó el ligamento inguinal, vena femoral. Recuerde que como estamos hablando de drenaje venoso, voy de abajo hacia arriba, de distal hacia proximal, ¿cierto? Entonces, vena femoral, esa vena femoral, ligamento inguinal, y se me convierte en vena ilíaca externa. Esa vena ilíaca externa se une con la vena ilíaca interna y me van a formar una vena que se llama la vena ilíaca común. A esas venas ilíacas comunes le llegan las venas sacra. Acuérdense que allá teníamos la vena sacra media, digo la arteria sacra media, acá tenemos la vena sacra media. Les recuerdo que la vena sacra media llega a la vena ilíaca común. También a la vena ilíaca común le van a llegar un tronco de unas venas, que son 3 venas que se unen, que son la vena iliolumbar, la vena lumbar 5 y la vena lumbar ascendente. Las 3 venas se unen y me forman un tronco. Y ese tronco también termina en la vena ilíaca común. Una vez que ya llegó el tronco a las venas ilíacas comunes, esas venas ilíacas comunes se unen y me forman esta vena, que se va a llamar la vena cava inferior, ¿cierto? Vena cava inferior. Muy bien. A esa seguimos subiendo. A esa vena cava inferior le llega esta vena, que es la vena lumbar 4. Vena lumbar 4, ¿cierto? Perdón un momento, por lo de bueno. Ok. Luego, la vena lumbar 3 se une con la vena lumbar 2 y se unen y me forman una sola vena, que esa vena llega directamente también a la vena cava inferior. Tenemos vena lumbar 5, 4, 3, 2. Se unen y llegan a la cava inferior. Seguimos subiendo. A esa vena cava inferior le llega esta vena, que es la vena gonadal derecha. Vena gonadal derecha. ¿Sí? Si es un hombre, ¿cómo se llamará esa vena? Testicular derecha. Si es una mujer, se llamará ovárica derecha. Pero miren una cosa curiosa. En las arterias, las 2 arterias gonadales salían de la aorta. En la vena no. La vena gonadal derecha llega directamente a la cava inferior y la vena gonadal izquierda llega a la vena renal izquierda. ¿Sí? Llega en un drenaje, el drenaje de la cava de la gonadal derecha es así, el drenaje de la gonadal izquierda es así, vertical, completamente vertical. ¿Por qué es importante esto? Ustedes le van a tener que hacer exámenes de Doppler, ¿sí? Doppler color testicular a pacientes, ¿verdad? Que tienen un problema. ¿Dónde va a ser más difícil el drenaje venoso? ¿En la gonadal derecha o en la gonadal izquierda? Izquierda. Correcto, en la gonadal izquierda. ¿Dónde será más factible o más posible que se dañen las válvulas de las venas? ¿En dónde? ¿Dónde es más factible que se dañen las válvulas? ¿En la gonadal derecha o en la gonadal izquierda? En la gonadal izquierda, porque el drenaje es perpendicular, es completamente vertical. ¿Qué quiero decirles con esto? Que es más fácil que en un hombre se dañen las valvas de las venas gonadales izquierdas, trayendo como consecuencia el famoso varicocele. El varicocele. Entonces ya nosotros sabemos qué sucede cuando a un paciente se le diagnostica varicocele. Muy bien. Seguimos subiendo, encuentro la vena renal. ¿De dónde salieron estas venas renales? Esperen que aquí se me olvidó el número. Sí, el 12. ¿De dónde salió? ¿De dónde vienen esas venas renales? Del riñón. A esa vena renal, ya vimos esta, le llega la vena gonadal izquierda, le llega la vena suprarrenal y le llega la vena lumbar
1. Uno. Entonces ya tenemos todas las lumbares. Lumbar 5, 4, 3, 2, 1. ¿Sí? Ahora, si ustedes miran, con la vena suprarrenal sucede algo muy parecido a lo de la vena conadal. La vena suprarrenal derecha termina directamente en la cava inferior, la vena suprarrenal izquierda termina en la vena renal izquierda. Lo mismo que sucedió con las gonadales, ¿cierto? Seguimos subiendo. Tenemos ahora las venas frénicas inferiores. Venas frénicas inferiores. En este momento que las venas suprarrenales terminan, ¿sí? La vena suprarrenal derecha termina en la cava inferior, ella está teniendo un trayecto ascendente profundo oblicuo, como inclinado. Se está yendo esa cava inferior así. Empieza a irse hacia adentro, ¿sí? Hacia adentro del abdomen. ¿Por qué? Porque una vez que la vena suprarrenal derecha termina en la cava inferior se mete por detrás del hígado. Por detrás del hígado. Si ustedes se acuerdan el dibujo, cuando en la clase de hígado les mostraba que por allá atrás estaba la vena cava inferior. Y cuando aquí estaría más o menos el hígado, en este segmento. Aquí más o menos estaría el hígado. ¿Sí? Yendo por detrás la cava inferior. Una vez que la cava inferior llega a la parte superior del hígado, terminan drenando en el hígado. Esta es la cava inferior, 3 venas hepáticas. La vena hepática izquierda, la derecha y la hepática media. Esas venas hepáticas son las encargadas de sacar todo el drenaje venoso del hígado, las venas hepáticas. Inmediatamente que las 3 venas hepáticas, ¿sí? Llegaron a la cava, inmediatamente la cava inferior no se acaba, sino que la cava inferior atraviesa el músculo diafragma para pasar del abdomen hacia el tórax, por un hiato que se llama el hiato de la cava inferior. En ese momento, entonces, justamente aquí encuentro una estructura que ya nosotros vimos, que se llamaba el corazón, ¿sí? Y esa cava inferior atraviesa el hiato para terminar ¿en dónde? En la aurícula derecha. Y de esa manera todo este drenaje venoso llega al corazón, ¿correcto? Muy bien, preguntas, dudas, inquietudes. ¿No question? Finalmente veamos la otra vena, que es la vena porta. Porta. Pero como usted nuevamente, la porta, esta es la vena porta. Normalmente, ponga atención, normalmente ¿dónde comienza cualquier vena? ¿Dónde comienza cualquier vena? ¿Cómo comienza esa vena? ¿Cómo comienza? ¿Cómo se llama ese primer vaso donde comienza una vena? Más pequeña. No, más pequeña que la vénula, la anterior a la vénula. Capilar. Inicia en un capilar venoso. Muchos capilares venosos se unen, me forman la vénula. Las vénulas se unen, me forman venas de pequeño calibre. Las venas de pequeño calibre se unen, me forman venas de mediano calibre. Las venas de mediano calibre se unen y me forman una vena de gran calibre, que esas venas de gran calibre o es una cava inferior, o es una porta, o es una cava superior. ¿Sí? ¿Cómo se llama o qué característica tiene la porta? La circulación portal. Definición de circulación portal. Es una circulación de capilar a capilar.
Es decir, comienza en un capilar y va a terminar también en un capilar, lo que no ocurre con las demás venas, ¿cierto? Entonces vamos a iniciar con unas venas que se unen y me van a formar lo que son las venas rectales superiores. Venas rectales superiores. Esas venas rectales superiores se unen y me van a formar una vena que se llama la vena mesentérica inferior. Vena mesentérica inferior o vena mesaraica inferior. A esas venas mesentéricas inferior se le unen otras venas que van a ser las venas sigmoideas. ¿De dónde vendrán esas venas sigmoideas? Del colon. Y estas venas que se llaman las venas cólicas izquierdas. ¿De dónde vienen esas venas? De la parte izquierda del colon. Recto, sigmoides, colon descendente. ¿Cierto? Ahí vamos. Entonces tenemos esta vena que es la vena mesentérica inferior. Por el lado derecho tenemos la vena apendicular. ¿De dónde vendrá esa vena apendicular? Del apéndice vermiforme. Del apéndice. Tengo otras venas, que se van a llamar las venas yeyuno y leales. ¿De dónde vendrán esas venas? Del yeyuno y del Lilian. Entonces aquí tengo la vena apendicular, tengo las venas yeyuno y leales que se unen con otras venas que vamos a ver cuántas son acá. Perdón. Muy bien, con estas venas que se van a llamar cólica media, cólica derecha y cólica intermedia. ¿De dónde salieron esas cólicas? Del colon. ¿Sí? Salieron del ciego, salieron del colon descendente. Se unieron y me formaron esta gran vena que se va a llamar la vena mesaraica superior, mesentérica o mesaraica inferior, mesaraica superior, mesaraica inferior, mesaraica superior. A esa mesaraica, a esa mesaraica se le unen otros vasos que van a ser los vasos o las venas pancreato duodenales. ¿Vienen de dónde? Del Del páncreas y del de la duodeno. cabeza del páncreas y del Duodeno. duodeno, ¿cierto? Del duodeno. Aprenda, chino. Muy bien. A estas pancreatos duodenales superiores le llegan otras venas, que son las gastromentales derecha, y acá tengo la gastromental izquierda. ¿De dónde salieron esas gastromentales? ¿Se acuerdan la arteria gastromental, la anastomosis? ¿De dónde? ¿Y qué parte del estómago? La curvatura mayor. Entonces, estas venas están drenando la curvatura mayor del estómago. Será la gastromental derecha que termina en la pancreato duodenal superior y la gastromental izquierda que va a terminar en esta arteria que se llama la vena esplénica. ¿De dónde salió esta vena esplénica? ¿Qué órgano hay acá? El vaso esplénico. Todo lo que sea espleno es vaso, ¿sí? Entonces, de ese vaso salió la vena esplénica y a esa vena esplénica se le unió la gastromental izquierda, pero también se le unen otras venas. Perdón. Muy bien. No se me está olvidando ninguno. Ok. Se le unen otras venas que van a ser las pancreáticas.
La pancreática dorsal. ¿De dónde salieron esas pancreáticas? Del cuerpo y Del la cuerpo. cola del páncreas. De aquí estaba la cabeza. La cabeza y el proceso uncinado del páncreas. Entonces esas pancreáticas terminan en la vena esplénica. Entonces pongan atención. ¿Cómo se forma la aorta? La vena mesentérica inferior se une con la vena esplénica y me forman un tronco que se llama tronco espleno-mesentérico. Tronco espleno-mesentérico. A ese tronco espleno-mesentérico se le une la mesentérica superior y me forma la vena porta. Esa es la vena porta. ¿Cómo se forma? Entonces ya sabemos que la porta se une por la unión de la vena esplénica con la vena mesentérica inferior, formándome un tronco que se llama el tronco espleno-mesentérico, y a ese tronco se le une la mesentérica superior y se forma la porta. Perdón un momento. Magda, ya tengo casi todas las evidencias, pero es que ahorita estoy en clase. Listo, se formó la porta. Esta ya es la porta. A esa porta, muy bien, a esa porta le va a llegar entonces lo que es, sí, lo que es la gástrica derecha, la gástrica izquierda. ¿Que de dónde salieron esas gástricas? Del estómago. ¿De dónde salieron esas gástricas? Curvatura menor. Bueno, no sé qué está pasando, pero veo que están mamando gallos. Si quiere dejamos hasta acá. Por mí no hay ningún inconveniente. Si siguen con la mamadera de gallo, yo no me perjudico. El pasar va a ser de todo esto. O le ponemos seriedad a esta joda. O sea, yo soy bueno hasta cierto punto. Se lo dije el día de la inducción. Y perdónenme que lo diga en este momento así. Por las buenas, hasta comer voy. Pero por las malas, soy de esta. Y creo que en el quiz no les fue muy bien y en el parcial tampoco. Entonces ustedes me dirán cómo quiere que jugamos. Y jugamos por las malas. Si esto le parece mucha mamadera de gallo, mucho desorden, mucha recocha, listo, perfecto, dejamos hasta ahí. Y ustedes me responden el día del parcial y el día de una BP. No quiero después que estén suplicándome más oportunidades. Así de sencillo. Colorado una vez y no pálido toda la vida. Si a ustedes les parece mamadera de gallo y no sé por qué se están riendo, listo, me voy. Y hasta acá quedó la clase. ¿Correcto? Y ustedes estudien por las fotocopias. Y no hay derecho a reclamo, compadres. No hay derecho a reclamos. Los tenía en el mejor de los conceptos. Entre el A y el B siempre he abogado por el A. Pero, si ya se están cansando de ser juiciosos, no hay problema. Conmigo no hay problema. Ustedes dirán. ¿Sí? Muy bien. Muy bien, entonces a esa porta le llegan las del estómago, ¿cierto? Sí. Y les van a llegar también finalmente las del hígado. Esa vena porta, tan pronto entra al hígado, se divide, que no lo hace ninguna vena, porque la vena le tiene que llegar, no tiene que originar. Entonces, esa porta entra al hígado y me va a dar la porta hepática izquierda, la porta hepática derecha. ¿Y qué van a hacer esas portas hepáticas?
pues se van a ir segmentando, ¿cierto? Me van a ir dando muchas ramas, ¿verdad? Y cada rama me va a ir dando más ramitas hasta que termina como un capilar. Por eso se habla que la circulación portal es una circulación de capilar a capilar. De esa manera la porta, que recogió todos los desechos de digestivo, bota los desechos en el hígado. Y esos desechos, ¿quién los saca? Las venas hepáticas derecha, izquierda y media, que se originaron o que salieron del hígado y terminaron en la cava inferior. ¿Listo? Bueno, muy bien. Preguntas, dudas, inquietudes. Las fotocopias están allá en la fotocopiadora donde Gustavo. Entonces repasen esto y nos hablamos el jueves. El jueves lean esto, resuelvo inquietudes con respecto a el drenaje venoso. Profe, teníamos pendiente unas glándulas anexas. Tenemos la clase pendiente de glándulas anexas. Me toca- Hígado ya lo vimos. En páncreas, Quedamos vamos en páncreas. Yo les voy a enviar el audio. Les envío el audio para terminar esa parte. Yo grabo el audio hoy y se los envío y el jueves resolvemos inquietudes al respecto. Bueno, pues. ¿Listo? Bueno, muy bien, jóvenes, nos vemos entonces. Gracias, profe.